buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy seguimos con el libro de Mateo. Ya esta es la tercera parte. Vimos en la primera parte que Mateo es un evangelio escrito para judíos, escrito por un judío para judíos. Vimos cómo ese primer discurso, que es paralelo al Génesis, nos deja ver quiénes son esos discípulos, cómo Jesús interpreta la Torá, los libros de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, de manera distinta a cómo lo pueden interpretar los demás. Vimos esos comportamientos piadosos que son la limosna, la oración y el ayuno. Vimos esa autoridad que tiene Jesús sobre absolutamente todas las cosas y por qué esas expectativas mesiánicas que tenía el pueblo de Israel no eran las verdaderas ni lo que Jesús venía a hacer esta tierra. Jesús venía a salvarnos, a morir por nosotros y no a dar una lucha guerrera contra el imperio romano y acabar con él. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces tenemos ideas de lo que Dios debe hacer pensando que nosotros somos los que manejamos los hilos de la historia y los que manejamos lo que pasa a nuestro alrededor, y eso no es verdad. Por más de que yo crea y yo piense positivo y yo crea que soy muy eficiente en hacer cosas o lo que sea, yo en realidad no soy nada. Todo lo que tengo proviene de Dios y Dios es el que me permite caminar y seguir adelante y hacer las cosas de la manera que Él quiere. Porque las cosas aquí las marca es el Señor y no nosotros como personas y como seres humanos. Seres humanos que somos finitos. Nosotros vamos a morir, vamos a tener vida eterna, pero en esta vida vamos a tener que morir. Está bien, entonces que sepamos que el Señor es el que está a cargo de nuestras vidas y que asumamos eso con la responsabilidad con la responsabilidad real con la que debemos asumirlo para hacer cada día las cosas pensando que las hacemos para el Señor. Entonces continuamos ya con el Evangelio de Mateo y vamos a entrar a ese segundo discurso de Jesús que es paralelo al libro del Éxodo. Está en los capítulos 10 y 11 y aquí se presenta una estructura de cómo Israel sale para cumplir una misión. Acordémonos que en el Éxodo Israel sale por el desierto, sale de Egipto, sale al desierto y tiene una misión que es llegar a la tierra prometida. Aquí igual lo que nos va a mostrar el Señor es cuál es esa misión que tiene Israel, cuál es esa misión que tienen los apóstoles, qué va a pasar con o sea, qué van a hacer esos apóstoles, cuál es su tarea, y nos va a dar una serie de tips que nos sirven hoy en día, porque la vigencia de la Biblia es continua y es para siempre. Entonces, entramos aquí en el capítulo 10, versículos 1 al 4, dice así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, aquí lo que hace Jesús es que, lo que está mostrando en Mateo es cómo Jesús escogió a esos 12 discípulos, iniciando por Simón, que es Pedro, iniciando por Pedro, y cómo lo seleccionó, incluyendo inclusive a Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces hay una instrucción que tienen los discípulos de Jesús, y es que primero debían ir a tocar las puertas de los israelitas, de los judíos. Él les dice que no toquen todavía puertas de las personas como nosotros, que somos los gentiles. Esa es la primera instrucción que les da Jesús cuando los envía por el camino a empezar a hacer todo eso que les está diciendo acá, que echen fuera los demonios, que sanen enfermedades y toda dolencia, y que vayan declarando esa autoridad que les ha dado Dios por intermedio obviamente, de lo que les está diciendo Jesús. Dice en el capítulo 10, versículo 7 al 15 y el versículo 23. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí hay un tip muy importante. El reino de los cielos con Jesús vino a esta tierra. Cuando Jesús viene a esta tierra, trae el reino de los cielos con él.
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, hay otra instrucción clarísima. Ellos van a hacer milagros, los mismos milagros que hizo Jesús, les da el poder a los discípulos para que los hagan, para que puedan sanar enfermos, para que puedan limpiar leprosos, para que puedan resucitar muertos, echar fuera demonios, y de gracia están recibiendo todo eso. Por eso todo lo que ellos van a dar también es de gracia. No tienen que pedir nada a cambio de eso que dan. Los falsos profetas, los falsos pastores que piden plata por la prosperidad o por orar por un milagro o cosas así, son falsos profetas y son personas en las que no se puede confiar. El Señor deja clarísimo acá que nosotros recibimos lo que recibimos de gracia y de gracia debemos darlo a los demás. Nunca por orar, por hacer nuestra tarea tenemos que pedir plata. El dinero es una cosa que el Señor nos pondrá en el momento que lo necesitemos, pero no que los discípulos van pidiendo ni van mendigando, porque así no funciona. Dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. La instrucción es clarísima. Si a la casa donde ellos llegan, los reciben, son bienvenidos, ellos van a llevar esa paz que traen con ellos, esa paz que les ha dado Jesús, esas demostraciones que ha hecho Jesús de esa soberanía que tiene sobre todo, de la autoridad que él le ha dado también a esos discípulos. Si ellos entran a esa casa, van a traerles esa paz a esa casa. Pero si esa casa no es buena, ellos lo que tienen que hacer es salir de esa casa. Si la ciudad no los recibe, tienen que salir de esa ciudad y sacudir el polvo y ya, dejarlos ahí. Y el Señor es el que se va a encargar de darle a cada una de esas personas de esa ciudad el merecido que tiene. Entonces él no les está diciendo, si los tratan mal, maldíganlos, si no les creen, entonces ustedes insúltenlos. No, el Señor dice que tienen que actuar de la manera en que actúa Jesús. Jesús les mostró con su ejemplo cómo había que hacer las cosas. Y eso nos sirve a nosotros ahora como discípulos de Jesús. Nosotros, porque la gente se burle, nos critique, porque digan que somos fanáticos, no importa. Nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas como las hacía Jesús. No importa lo que diga el mundo. Nosotros estamos acá para mostrarles que hay una nueva forma de vivir. Ya el que las personas no tomen la decisión de hacerlo, eso no es problema nuestro. Entonces, eso es como el mandato que les está dando el Señor Jesús a ellos para que vayan recorriendo la tierra primero, sobre todo con los judíos. Le dice que a tierras gentiles no entra. Hay un intermedio y habla sobre la urgencia de tomar esa decisión. Está en los capítulos 11 y 12. Y nos deja ver, además, cómo se acercan los discípulos de Juan para ver a Jesús, porque tienen dudas con respecto a eso, ahorita lo vamos a ver más adelantico, y además nos deja ver cómo Jesús es el Señor y nos muestra en varios episodios del capítulo 12 que es el Señor del sábado, que Jesús es el siervo de Jehová, ese siervo del que Isaías nos habló, cómo Jesús es ese hijo de David que derrotó a Satanás. Entonces aquí vamos a iniciar con la lectura de los versículos. Para este discurso paralelo al Éxodo, yo aquí puse versículos, pero pues se puede volver un poquito largo, entonces lo que hice más adelante es que ya no pongo los versículos, sino que les cuento como cuáles son los puntos importantes de lo que dice Jesús para que ustedes puedan ir directamente a la palabra y empezar a leerlo y entender lo que el Señor está diciendo. Dice en el capítulo 12, versículos del 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo:
He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Aquí ya Isaías ya había dicho que ese Mesías no venía solo para Israel, venía también para todos los gentiles, para todos nosotros. O sea, lo que hace Jesús es, va primero a su pueblo escogido, ¿sí? Al pueblo escogido por Dios, él va primero a ese pueblo, pero ese pueblo, vamos a ver que tiene los oídos cerrados, no quiere escuchar y va después a los gentiles. Y muchos gentiles se convierten antes que los judíos. Y acordémonos que actualmente muchos judíos todavía siguen pensando que el Mesías nunca vino. O sea, siguen pensando que la escritura no se cumplió y han basado toda su doctrina acerca de la palabra, la han basado en estudios rabínicos, en maestros que han venido, maestros judíos que han decidido cambiar el sentido de las escrituras a la manera o de la manera como ellos han querido. Entonces eso es muy importante. Dice, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. O sea, esto es increíble. Jesús aquí no vino a acabar, como lo dije antes, no vino a ser un guerrero, a venir con la espada, a acabar con los romanos, que era lo que pensaban los judíos que iba a pasar, sino que Jesús vino a hablarnos al corazón, a hacer las cosas que tenía que hacer de una manera tranquila y callada. Esa persona que se pone a gritar, que se tira al piso, que hace ese tipo de cosas, el Señor pues no está diciendo acá ni vino a hacerlo, y Jesús no nos mostró con su ejemplo que eso es lo que hay que hacer. Yo he ido a cultos donde las personas se tiran al piso, empiezan a vociferar, que a mí la verdad me da miedo. O sea, yo a ese sitio no voy porque me da susto. Uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Porque las personas piensan que entre más griten y entre más hablen duro, los demás los van a escuchar. Y Jesús nos demostró que Él no vino acá a gritar, que Él no vino acá a agarrarse con la gente, a pelear. Él decía las cosas claras una sola vez. Las decía perfectamente bien. Cuando Él decidió, porque se dio cuenta de lo que estaba pasando en el templo, tumbar todas las mesas de los cambistas, tumbó las mesas, estaba absolutamente desagrado por lo que pasaba en el templo, por lo que sabía que estaba pasando en el interior de los corazones de los judíos. Y por eso tomó esa actitud, pero no llegó a castigar a nadie, a matar a nadie, porque eso no es una forma de actuar del Señor. Y el Señor nos mostró con su ejemplo que debemos actuar igual que Él. Y Él es el que nos saca en victoria y el que hace que nosotros empecemos a entender las cosas de la manera real que Él quiere para nosotros, que Él quiere que las entendamos. Dice en el capítulo 12, versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces se va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esto es muy duro, esto es muy duro porque el Señor viene y saca un espíritu inmundo de una persona, la persona queda libre de ese espíritu inmundo, pero en realidad no se ciñe a lo que el Señor le ha pedido, y es a que crea en Él, a que definitivamente entregue su vida. No lo hace, sino que sigue en sus malos pasos, sigue haciendo lo que no debe, y al final lo que va a pasar es que va a quedar peor de como estaba al principio. O sea, el Señor cambia nuestras vidas y nosotros tenemos que tomar la decisión de creer. Y cuando uno cree, quiere acercarse a la palabra, quiere leer la Biblia, quiere saber qué tiene el Señor para decirle. Pero cuando uno decide que uno cree porque el Señor le hizo un milagro, porque pasó algo bueno en su vida, pero después vuelve a lo mismo en lo que estaba, a esas cosas malas que son desagradables para el Señor, que ya sabemos cuáles son, a la mentira, a la hipocresía, a la envidia, a la idolatría, todo eso que sabemos que no le agrada, y aún a sabiendas de que a Él no le agrada, volvemos a eso, al final lo que vamos a recibir es el castigo eterno. Y eso es lo que le va a pasar a la mala generación. ¿Qué está pasando ahora con la juventud? La juventud ha decidido creer un montón de mentiras porque simplemente con eso se sienten
que son distintos, que están haciendo algo diferente, que van a producir un cambio. Pero eso no es verdad. Si la juventud sigue por donde va, y la juventud no quiero decir todos porque sé que hay excepciones, pero si la juventud sigue pensando que la agenda LGTBIQ está muy bien, que está muy bien el aborto, que está buenísimo que aceptemos que se maten a los ancianos, que está buenísimo que no se respeten a los ancianos, que no se respeten las canas, todo eso vamos a recibir o van a recibir eso que el Señor está diciendo, que va a recibir la mala generación. Y es que el postrer estado va a ser peor que el primero. Entonces, esa es una reflexión que tenemos que hacernos para las personas que tienen hijos. Si a los hijos le dejamos la enseñanza y la educación de los hijos solamente en un colegio donde ni siquiera nos hemos detenido a pensar qué les dan, de qué les hablan, y nosotros dejamos que el colegio se encargue, esos niños se van a perder. Porque la educación inicial se recibe en la casa, en el hogar. Por eso es tan importante la familia. La familia es el núcleo que permite que una persona crezca y prospere de la manera correcta. No que crezca y prospere para robar a otros, para ser envidioso, para tratar de conseguir cosas, así le toque hacer el mal, no importa, no, para que crezca y prospere de la manera correcta. Los padres son los que tienen que educar a los hijos, los que tienen que mostrarles quién es el Señor. Y ahora en todos los países lo que está pululando es hablar de lo importantes que son cada uno de ellos, cómo ellos pueden definir el sexo con el que nacen, que no nacen con sexo, nacen asexuados y ellos definen su sexo. Todo ese tipo de cosas que van en contra de la naturaleza, que son abominación, todo ese tipo de cosas se los han metido en la cabeza a esos niños que están creciendo, a esos jóvenes que pronto serán adultos y están viviendo de manera equivocada. Quien los debe llevar al verdadero camino, pues son los padres, la familia y las personas que los aman. Pero si no hay nadie que haga eso y nosotros dejamos que el Estado, que los colegios, que las escuelas se encarguen, vamos a perderlos definitivamente. Y tenemos que ser nosotros los que marquemos esa pauta para que las nuevas generaciones no se equivoquen. Aquí terminamos el segundo discurso paralelo al Éxodo y vamos a iniciar el tercer discurso que es paralelo al libro de Levítico. Acordémonos que el libro de Levítico muestra todas las ordenanzas para los sacerdotes, habla de la santidad y la pureza que tenemos que tener como hijos de Dios. Entonces, este tercer discurso es hermoso, es largo, nos muestra las parábolas, yo no las pusimos aquí dentro de la presentación, no porque no sean hermosas, sino porque pues sentía que íbamos a gastar mucho tiempo y creo que esa es una tarea que deberíamos hacer cada uno, de empezar a leerlas para ver qué nos dice esa parábola a nosotros, ya sabiendo de lo que va. Entonces está la parábola del sembrador, que todos pues creo que lo conocemos, pues conocemos de qué se trata. Al final, estas parábolas nos van a, bueno, también está la parábola del trigo y de la cizaña, está la parábola de la semilla de mostaza, está la parábola de la levadura, nos hablan de lo que es el reino, ¿cierto? Que es algo muy positivo a lo que nos exige que nosotros demos una respuesta. ¿Qué significa eso? Si yo decido que yo creo en Dios, pues yo tengo que tomar acción. Yo no puedo decir, yo creo en Dios, pero como creo en Dios, entonces, pues sí, yo creo en Él, pero yo creo en Dios a mi manera. Eso no aplica. No aplica creer en Dios a nuestra manera. Aplica creer en Dios de la manera como Dios quiere que nosotros creamos en Él. Voy a simplemente a leer esta, no la tengo aquí puesta en la presentación, pero dice así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener frente a ese reino de los cielos que vino con Jesús? Tenemos que tomar esa decisión, actuar. Esa persona vio que ese campo era bueno y decidió vender todo y comprar ese campo. Entonces, la decisión es, yo tengo que dejar todo lo que me parecía a mí bueno, todo lo que yo consideraba que era tan bonito en mi vida y en el mundo, lo que, lo que los demás envidiaban materialmente, por ejemplo, dejar eso y dedicarme a hacer eso que el Señor me ha mostrado que tengo que hacer. Esa es la decisión que tenemos que tomar para nuestra vida. Si nosotros no tomamos esa decisión, no hay problema, el Señor no nos obliga. Simplemente no vamos a tener la vida eterna.
nuestra eternidad no va a ser la más bonita. Después está la parábola de la perla y después está la parábola de la red barredera o de la red, aparece aquí en la Reina Valera. Entonces, esas parábolas lo que nos dejan ver es que hay una diferencia gigante entre lo que es bueno y lo que es malo, que es como esas diferencias que quieren hacernos ver que no existen. Cuando a nosotros ahora nos dicen que está bien que una mujer aborte porque es que ella decide, porque ese bebé está en su cuerpo y eso ni siquiera es un bebé, simplemente son unas células que están ahí. Nos están diciendo que eso es bueno. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué habla la palabra de matar a los hijos? Entonces, todo eso, todo ese tipo de cosas que nos dicen las parábolas, lo que nos están pidiendo es tomen una decisión con respecto a lo que van a hacer de sus vidas. ¿Cómo quieren ustedes estar en la vida eterna? ¿Al lado del Señor o recibiendo un castigo eterno? Y esa decisión es una decisión de cada uno. No depende de lo que me dice una persona o de lo que me dice otra, depende de la decisión que tomo yo. Si yo decido que el Señor, que yo le doy mi vida al Señor, que yo me entrego para que Él me moldee, no va a ser fácil. Los discípulos sufren, como lo vimos, van a llorar, los discípulos sufren también por los demás porque aman a los demás como a ellos mismos, y eso no es fácil. Pero si esa decisión no la tomamos, pues nosotros veremos lo que vamos a tener en la vida eterna. Entonces, ese discurso es la posibilidad de ir a santidad, de ser santos y ser puros como el Señor quiere que seamos. Hay un intermedio que también habla de ese rechazo o la aceptación, habla de la perla de gran precio, que es el tesoro en el campo que yo se los acabo de leer, y además dice que nosotros, o sea, cuando un señor decide sembrar el campo, y en el campo pues van y lo siembran y brota trigo, pero también alguien le echó cizaña, y entonces brota el trigo con la cizaña. Cuando pasa eso, el Señor dice, no, déjenlos que crezcan juntos, que al final nos encargamos de separarlos. Entonces yo puedo estar al lado de un montón de cizaña y puedo ser trigo. Yo tengo que seguir haciendo las cosas bien. No puedo dejar que la cizaña me contamine. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor. Entonces yo tengo que saber que esa decisión que yo tomo es una decisión para mi vida eterna y para mi vida aquí. Y que tengo que dejar cosas que seguramente serán dolorosas de dejar. No, eso no quiere decir que porque yo creo en Dios, entonces tengo que dejar absolutamente todo y vender todo. No, eso no. O sea, la idea aquí es tomar esa decisión. Si yo tengo que hacer algo por alguien, yo lo debería hacer de corazón y el Señor me irá mostrando qué es lo que yo debo hacer, cómo debo actuar. Habla de que cuando Jesús llegó a Galilea fue rechazado, y eso lo sabemos, o sea, volvemos a hablar de la actitud que tuvieron los judíos con respecto a Jesús. Lo vimos cuando cuando llegó él y estaban esos endemoniados y que los demonios se metieron en los cerdos y decidieron que no querían que volviera, o sea, que Jesús se tenía que alejar de ahí. Eso pasa con ese Israel, ese pueblo escogido, al que tenían que primero ir los discípulos. Ese pueblo no lo aceptó. En cambio, los gentiles sí. Habla del rechazo de Juan el Bautista, que está en el capítulo 14, del 1 al 12. Vamos a leerlo porque no lo puse acá. Dice que en aquel tiempo, voy a leer el capítulo 14, del 1 al 12. Dice, en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta, Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista, Herodes sabía que era profeta. Le tenía miedo, no lo había matado, pero sin embargo le gustaba escucharlo. Que eso es, o sea, Herodes sabía que Juan sí era profeta y Herodes sabía que
Juan no veía bien la relación que él tenía con la esposa de su hermano. Él sabía que eso no estaba bien, pero sin embargo, él lo quería, o sea, no lo mataba porque a él le gustaba estar con él, pero necesitaba la excusa perfecta y la excusa perfecta se la dio la hija de Herodías cuando bailó delante de él y él le pidió que llevara la cabeza. ¿Y qué hizo Herodes? Sin ningún problema, no, le mandó quitar la cabeza y que mataran a Juan, que él sabía que era profeta. Entonces, esos discípulos, Juan abrió el camino para que llegara Jesús. Juan habló en el desierto de quién era Jesús y lo que iba a hacer. Dijo claramente que él no era digno ni siquiera de calzar su calzado. Entonces, Juan recibió eso, porque los discípulos no siempre van a recibir cosas bonitas. Los discípulos generalmente reciben escupitajos y reciben cosas que no son, pero hace parte de la misión de ser discípulo. Y a partir, en el capítulo 14, 15 y 16, lo que nos muestra es que Jesús es esa autoridad que tiene Jesús y que es soberano, nos vuelve a mostrar que es soberano sobre la naturaleza, que nos habla también de la incredulidad, nos habla de esa tradición religiosa que ya lo vimos atrás, nos habla de cuál es esa separación entre judíos y gentiles, nos habla de esa necesidad que tienen las masas, nos habla del hambre y nos habla de las falsas enseñanzas de los escribas y fariseos. Entonces, estos versículos que están acá detallados, sería muy chévere, es más, sería muy bueno que ustedes tuvieran la oportunidad de leerlo de principio a fin, todo el Evangelio de Mateo, porque cada versículo nos habla de manera específica a nosotros con cosas distintas que a veces uno dice, ay, tú entendiste esto, yo entendí eso, qué hermosura, ¿cómo podemos entender dos cosas? Claro, porque es que nosotros tenemos historias distintas y lo que nos va diciendo la palabra nos lo muestra a cada uno. El Señor nos habla de manera independiente a cada uno cuando empezamos y cuando vamos a leer su palabra. El cuarto discurso, que es el discurso de Jesús, que es paralelo al libro de los Números, muestra esa preparación en el desierto para la entrada en la tierra prometida y cómo el pueblo de Dios no estuvo a la altura. Creo que el pueblo de Dios, desde que estaba en Egipto, desde que decidió al principio no creerle a Moisés y que Moisés se tuvo que vivir tantos años afuera para después volver a llevarlos, a ver si al fin aceptaban que los liberaran, el pueblo de Dios mostró cómo se equivoca y nos deja ver cómo nosotros todos los días nos equivocamos. El Señor sabe que nosotros somos humanos, el Señor sabe que tenemos un montón de errores y defectos, pero Él quiere trabajar con nosotros. ¿Qué necesita de nosotros el Señor? Creo que la actitud de David. Cuando David se equivocó, no le echó la culpa a nadie. Cuando David se equivocó, como lo vimos, David lo que hizo fue agachar la cabeza, saber que se había equivocado, pedir perdón, pedirle a Dios perdón porque no había hecho lo correcto y aceptar el castigo que el Señor había determinado para lo que había hecho él. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Estos discursos que nos da Jesús nos permiten ver en realidad qué es lo que tenemos que hacer nosotros y cómo no debemos actuar como ese pueblo de Israel actuó en cada uno de los libros de Moisés. Entonces, en la primera parte, que está en el capítulo 18, versículos del 1 al 5, nos muestra el modelo para actuar de acuerdo con ese modelo. Nos muestra en los versículos 6 al 9 cómo debemos evitar tropezar a los demás, o sea, no hacer caer a los demás por lo que nosotros pensemos. Eso lo vamos a ver también en las cartas de Pablo, como Pablo es clarísimo en eso, yo no puedo hacer tropezar a nadie. Nos muestra también cuál es esa misión que tenemos como pueblo de Dios. Está en el capítulo 18, versículos del 10 al 14. Nos muestra cómo el pueblo de Dios tiene que vivir de acuerdo con una disciplina. Y eso es una cosa que no gusta mucho, porque pensamos que si nosotros somos hijos de Dios y que si hemos aceptado al Señor, podemos hacer lo que queramos y así no funciona. Nosotros estamos bajo una disciplina que es la disciplina divina y el Señor nos disciplina todos los días. Cuando nos equivocamos, el Señor nos disciplina y nos va mostrando lo que debemos y lo que no debemos hacer. Pero aquí nos lo dice claramente en los versículos del 15 al 18. Es un pueblo que ora sintiendo que Dios actúa, es decir, como esa oración que ya habíamos visto, que estaba dentro de esos comportamientos piadosos que vimos en el discurso paralelo al Génesis, cómo esa oración es tan importante y cuando nosotros oramos y pedimos, el Señor se encarga. Nos muestra además cómo la verdadera iglesia está marcada por gente que se reúne en el nombre de Cristo.
Ahora hay muchas sectas, hay muchas iglesias, hay muchos tipos de culto, pero ese culto verdadero, esa iglesia verdadera, es la que se reúne en el nombre de Jesús a aprender de la palabra del Señor, a aprovechar esos dones que cada persona tiene para los demás, que trabajan y que se esfuerzan para ayudarse unos a otros. Que si ven que alguien no está bien, lo van a ayudar. Que si ven que una persona está enferma, seguramente le van a tratar de colaborar para que se mejore. Que si ven que tiene hambre, le van a dar de comer. Es esa iglesia, es reunirse en el nombre de Dios, pero no reunirse solamente para el domingo ir allá a lucir los mejores vestidos. No, es hacer las cosas de verdad, con amor. Nos muestra cómo la iglesia es un lugar donde se otorga y se recibe perdón. O sea, en la iglesia nosotros deberíamos poder expresar lo que estamos sintiendo y deberíamos recibir ese perdón del Señor. Y como cuando la gente se equivoca, lo que pasa no es que se ponen a murmurar unos de otros, ay, mire, si yo que esta hizo tal cosa, no, sino que se llama aparte a esa persona, mira, estás haciendo esto de la manera como no es, y esa persona debería arrepentirse y cambiar. Eso es lo que nos deja ver Jesús en ese cuarto discurso que es paralelo a Números. Al final del capítulo 18 está la parábola de los dos deudores, que es una explicación que hace el Señor, que hace Jesús, sobre lo importante que es el perdón en el pueblo de Dios. Y cuando el Señor habla del perdón, es perdón, es exactamente eso, es perdonar, es olvidar y borrar lo que pasó y seguir adelante. Y cuando las personas de verdad no están dispuestas a hacer un cambio, van a seguir en lo mismo, simplemente ya recibimos la información que vimos la clase pasada, en la sesión pasada, y es pues no desgastarnos en personas que definitivamente quieren seguir viviendo como viven y pues simplemente que ellas tomen su decisión y nosotros no estamos aquí para cambiar a nadie, ni nosotros salvamos a nadie. Nosotros simplemente hacemos una tarea que nos fue dada y la tarea que nos fue dada fue hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y hablar de lo que dice la palabra. Hay un intermedio que nos muestra cómo Jesús empieza a descender hacia Jerusalén. Entonces, la primera parte es el camino a Jerusalén. Allí nos muestra la obediencia a las enseñanzas de Dios que están por encima de la tradición, y nos muestra cómo los judíos y en general, bueno, yo creo que casi todas las religiones se han encargado de que las tradiciones, los ritos y las cosas que han ideado los hombres estén por encima de lo que está pidiendo el Señor. Y el Señor esté clarísimo en lo que nos pide. El Señor nunca nos ha dicho que nos vamos a salvar porque hagamos un rito, ni que si nosotros damos limosna seremos salvos, que si hablamos de Él, que si todo el tiempo estamos nombrándolo, entonces nosotros estamos haciendo muy bien. No, el Señor no nos ha dicho nada de eso. El Señor nos ha dicho que creamos y que llevemos su palabra hasta lo último de la tierra, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero ese cambio, ese toque en el corazón, no lo producimos nosotros, lo produce el Señor. Y el Señor también habla en ese intermedio, en esa primera parte del camino a Jerusalén, es que él está abierto para todos y su enseñanza no es solamente para los judíos. Él nos deja ver cómo su enseñanza es para todos, cómo seguir a Jesús está por encima de nuestras conveniencias personales, cómo la gracia de Dios está por encima de los méritos. Yo puedo pensar que porque yo hago obras de caridad, porque yo hago ritos, entonces yo me merezco todo. No importa lo que yo piense, que hago que crea que está súper bien y que soy, mejor dicho, la mujer más buena. No, el Señor nos muestra que no es por eso que yo voy a ser salva. Entonces, el Dios nos ama tanto que no importa que sea una persona pecadora, la más pecadora de todas, a Él no le interesa eso. Entonces, el Señor toca a un leproso que es inmundo, lo vimos, ya lo vimos en la sesión pasada, el Señor toca a ese leproso inmundo y a Él no le importa. A Él no le importa quedar inmundo porque lo que hace es que lo limpia. O sea, el Señor produce lo contrario que produce la inmundicia. Se suponía que la inmundicia, si uno tocaba algo inmundo, quedaba inmundo. Jesús lo que hace es que Jesús toca lo inmundo y lo limpia. Entonces Jesús puede coger a la persona, tocar a la persona más pecadora, según nosotros, según nuestra idea de pecado. Entonces puede coger a la mujer adúltera y simplemente tocándola y hablándole, él la limpia. Y esa es la obra que hace con nosotros. Nosotros pecadores venimos a Él
nosotros que hablamos cosas que no debemos hablar, que hacemos cosas que no debemos hacer y que sabemos que están mal. Él viene y nos cambia la vida. Nos muestra que lo que nosotros teníamos en nuestro pensamiento no es, que no era una realidad lo que sentíamos, que no era una realidad lo que pensábamos, que la realidad es estar en Él. Y que no importa que no tengamos méritos, que no importa que seamos los más pobres, los más pecadores, no importa. Él nos ama a todos por igual. La cuestión está en esa decisión de aceptarlo en nuestras vidas. Y Jesús vuelve a dejar claro el tipo de Mesías que es. Jesús es el Mesías siervo. Jesús es el que vino acá y que fue capaz de limpiar los pies de sus discípulos, sin importarle absolutamente nada. Jesús sana a los ciegos, da vista a los ciegos, le permite hablar a los mudos, abre los oídos de los sordos. Eso hace el Señor. Sí que, si hace la gente qué, si la gente va y hace un rito, si la gente va y se arrodilla, no. Si la gente acepta que Él es Dios, que Él vino a esta tierra para morir por nosotros. Entonces Jesús está por encima de la enfermedad, por encima de la naturaleza, por encima de los demonios, de toda la tradición religiosa, de la misma religión con todas las cosas que ha inventado. Jesús está por encima de todo. La segunda parte, que está desde el capítulo 21 hasta el capítulo 22, habla de esa llegada de Jesús a Jerusalén. Y nos acordamos, por lo que hemos visto y por lo que hemos leído en la palabra, que el Señor entra a Jerusalén y entra súper bien, la gente lo recibe con palmas, la gente está feliz de recibirlo en Jerusalén. Y se va al templo y en el templo se da cuenta que ese templo está lleno de inmundicia y volca las mesas de los cambistas y se da cuenta que está lleno de ladrones ese templo, que es un templo que él le dice, tiene que ser casa de oración y no es así. Han hecho negocio de ese templo. ¿Cuántas iglesias hoy en día están dedicadas al negocio y no de verdad a divulgar la palabra de Dios, a mostrarle a la gente lo que tienen que hacer? Entonces, él hace esa purificación del templo. Y el Señor dice que pues va a haber un juicio para esas personas que decidieron definitivamente no dar fruto. Eso está en el capítulo 21, versículos 18 al 22. La autoridad de Jesús es cuestionada. Acordémonos que los judíos todo el tiempo ponen en entredicho lo que hace Jesús. Siempre están preguntándole que por qué él hace eso, que de dónde viene su poder. Pero siempre la respuesta que les da Jesús no les gusta. Y Jesús, cuando da una respuesta, siempre les pone a ellos a pensar y a dar una respuesta y ellos se abstienen de responder, porque cuando responden saben que el pueblo se les puede venir encima. Entonces, ellos saben que Jesús es un personaje muy importante. Esos sacerdotes saben que Jesús no es cualquiera, que Jesús no está ahí porque sí, algo está pasando, pero tienen tanto miedo, tienen tanto temor que al final van a decidir matarlo. Habla sobre cuáles son las consecuencias de no tomar esa decisión y de quedarse en el reino. También habla de ese banquete de bodas que está en Apocalipsis 7:14. Y es como esos creyentes, esas personas que de verdad le creen a Jesús, van a participar en un banquete, como en los banquetes de bodas, y en el Apocalipsis vuelve y nos habla de lo mismo. Además, someten a Jesús a pruebas, entonces habla de las pruebas, de la prueba del tributo, de la resurrección, y al final el gran mandamiento, que ya sabemos cuál es amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos a nosotros, amar a los otros como a nosotros mismos. Entonces, todo esto es un gran resumen de lo que dice este evangelio, que es precioso y que yo sé que si lo seguíamos mirando versículo por versículo, pues nos íbamos a demorar demasiado y pues no sé a qué tan dispuestos estarían ustedes de hacerlo, pero decidí los dos primeros dejarlos un poquito más desmenuzados y aquí ya mostrarlo como en qué versículos están para que la tarea sea que cada uno lea esos versículos y a cada uno pues le hable esa palabra del Señor. El quinto discurso de Jesús es paralelo al libro de Deuteronomio. Entonces, ya el pueblo de Israel que salió de Egipto, sabemos que no entró completo a la tierra prometida. Sabemos que duraron 40 años vagando en ese desierto porque definitivamente no aceptaron que el Señor era su Dios y todo el tiempo estuvieron diciendo que no, que porque no pues, los dejaban volver, que ellos querían volverse otra vez allá a ese Egipto, que era una prisión para ellos, pero ellos no lo entendían así.
Entonces, aquí ya el Señor empieza a dejar, en el capítulo 23, empieza a dejar clarísimo qué es lo que pasa con ese pueblo, qué es lo que está pasando con esas personas que se creen los dueños de la enseñanza religiosa, que les digan algo que ellos no, que un rabino no ha dicho o que un maestro no lo ha puesto por escrito, eso para ellos no es válido. Además habla de esos escribas y fariseos que pretenden seguir la ley mejor dicho, completamente perfecta, pero resulta que se les olvida lo importante y es el amor. Jesús llora sobre Jerusalén, sabe lo que va a pasar, sabe lo que se le viene a Jerusalén, y él anuncia esa destrucción del templo que se va a dar en el año 70 después de Cristo por los romanos. Al final nos muestra cuáles son esas señales del fin, que está también en Lucas, esto está en el versículo 24 del 4 al 28, y en Lucas está en el capítulo 21 del 20 al 21. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las señales cuando llegue el fin, cuando ya las cosas estén? Lo primero es que va a haber falsos mesías. Creo que eso ocurre ahora. Hay personas que han decidido que ellos vinieron a salvar esta tierra, a enriquecerse y a acabar con los demás. Eso siempre ha pasado. Va a haber guerras, actualmente sucede. Va a haber desastres naturales y hambres y terremotos. Va a haber persecución. Quien piense que la persecución no, de los cristianos ya no existe, debería tomarse el trabajo de mirar qué pasa en algunos países donde ni siquiera pueden hablar del nombre de Dios, del nombre de Jesús, porque los matan y los matan como antes. O sea, eso es terrible. No lo vemos nosotros acá porque las redes y los noticieros no están interesados en que nosotros veamos eso, pero sucede. Como muchos que se supone son creyentes van a dejar de serlo por miedo, por temor, simplemente porque empiezan a creer en otras ideologías, porque creen que van con el mundo haciendo las cosas correctas, diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cómo va a haber una expansión del Evangelio? Acordemos que todos nosotros al aceptar a Jesús en nuestra vida somos sus discípulos y tenemos una misión que tenemos que cumplir y es hablar de su Evangelio, hacerle conocer a las personas lo que es Jesús en nuestras vidas, ser testimonio de su amor en nuestras vidas. Y viene la abominación de la desolación, que como lo vimos en Daniel, se cumplió cuando esos romanos hicieron lo que quisieron en el templo de Jerusalén. Entonces, esas son esas señales que vienen antes del fin. Vienen los capítulos 24 y 25, que dejan clarísimo que primero, pues el Señor no hace acepción de personas, lo hemos visto todo el tiempo. Al Señor no le importa qué tan pecador eres tú, no le importa todo lo que hayas, las cosas que hayas cometido, ni si eres blanco, negro, chino, si eres mujer o hombre, el Señor no le interesa eso. A Él le interesa es tu corazón y Él ve es tu corazón. Y eso nos lo deja claro en los capítulos 24 y 25. Además nos muestra que Dios cumple sus profecías y lo hemos visto a lo largo de todo el recorrido por la Biblia, cómo cada una de las cosas que dijeron los profetas se fue cumpliendo de manera matemática, cómo lo que dijo Daniel se cumplió en su momento, cómo cuando habló del rey del norte y del rey del sur estaba hablando de cosas que se cumplieron en su momento, que ya fueron cumplidas. Entonces, la Biblia tiene la mayor cantidad de profecías cumplidas, porque todo lo que dijeron los profetas se cumplió. Nos habla de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, el Mesías, que tiene una trascendencia mayor, perdón, que tiene una trascendencia mayor, porque es que cuando Jesús llega al cielo, se sienta a la derecha del Padre, ya cumplió su tarea, ya hizo lo que tenía que hacer. También nos hablan nos hablan de cómo Dios pide cuentas en cualquier momento, o sea, en cualquier momento el Señor va a venir y nosotros debemos estar vigilantes. ¿Y qué es estar vigilantes? Estar haciendo lo correcto, orar, estar en comunión con Él. Esa necesidad de velar, de no dejarnos llevar por el día a día, sino que tenemos que estar en permanente contacto con Él, en permanente oración. Vuelven a resaltar la necesidad de velar. Es muy importante esto que dice aquí en estos capítulos el Señor. Y nos habla del juicio de las naciones, que lo hemos visto ya en los profetas y lo vemos aquí en Jesús, que es clarísimo que el Señor va a juzgar a todos y a las naciones. Entonces nuestra responsabilidad no es solamente por nosotros, sino por nuestra nación. ¿Qué está pasando en cada uno de nuestros países y qué estamos haciendo nosotros para no permitir que la maldad acabe
con lo que tenemos en nuestro país, con nuestra juventud. Y lo veíamos ahorita. Y al final viene que la conclusión del Evangelio de Mateo. Vemos la conjura, que está en el capítulo 26, versículos 1 al 5. Vemos la unción de Jesús. Vemos esa traición que le hace Judas. En Zacarías 11, 12 al 13 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Esas 30 piezas de plata fueron las que le pagaron a Judas por entregar a Jesús. Y está claro en esos versículos. Nos habla también de la Pascua. En Jeremías, está en Jeremías 31, 31 al 34 también hablando de la Pascua. Y en Salmos 41, 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Obviamente está hablando de Judas Iscariote. Y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es un versículo de la carta de Gálatas donde deja claro que linaje de Abraham no son los judíos. Linaje de Abraham es el que ha tomado la decisión de aceptar al Señor. Y lo hemos hablado durante todas las sesiones. Yo puedo decir que soy Israel porque yo fui hecha hija de Dios porque el Señor decidió que yo sea su hija porque yo lo acepté. O sea, el Señor tocó mi corazón, yo lo acepté y yo soy hija de Dios. No necesito venir directamente del linaje de Abraham, porque del linaje de Abraham, acordémonos que pueden sacar, de las piedras pueden sacar hijos de Abraham, y eso no es lo que importa. Lo que importa es esa decisión. Vamos a ver también cómo Jesús, bueno, se ve en Mateo cómo Jesús va a Getsemaní, se ve su arresto, se ve cómo es llevado ante el Sanedrín. Dice en Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputas. Lo escupieron, le dieron cachetadas, hablaron mal de él, lo insultaron, todo eso lo recibió el Señor por nosotros. Vemos también cómo Jesús es llevado ante Pilato, cómo es crucificado, y con respecto a la crucifixión hay muchísimas profecías, aquí pusimos algunas. Dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso está en Salmo 69, 21. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, aquí está cortado, son Salmo 22, 7 y 8. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Salmo 109 al 25. O sea, hay un montón de profecías que se cumplen con esa crucifixión de Jesús. Lo que hicieron los soldados, cómo lo traspasaron con la lanza, cómo salió el Señor, cómo se lo llevaron al sepulcro, cómo murió al lado de los ladrones. Todo eso está profetizado en el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento. Al final vemos cómo Jesús resucita ese día domingo. Dice en el capítulo 28, versículos del 1 al 7, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Esto es precioso, como las primeras en ver a Jesús, las primeras en saber lo que había pasado con Jesús, en saber que era verdad, que Jesús iba a resucitar, había resucitado, como son María, son las dos Marías, ellas no lo pueden creer. El ángel les dice lo que está pasando. Y al final, el Evangelio de Mateo acaba con esa gran comisión que está en los versículos 18 al 20, que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso, esa comisión es la que tenemos nosotros como discípulos de Jesús para hacer en nuestras vidas y para cambiar nuestras vidas. Que nosotros llevemos, Él nos da eso que le fue dado a Él, nos lo está dando a nosotros y nos dice que hagamos discípulos a todas las naciones. Esto que estamos haciendo acá, estas sesiones hacen parte de esa tarea. Y lo más hermoso y lo más maravilloso es que el fruto lo pone el Señor. El Señor se encarga de hablarle a cada uno a través de su palabra. Tarea para los que quieran hacerlo es lean completo el Evangelio de Mateo. Es un evangelio que nos deja ver quién es Jesús. Los evangelios nos permiten conocer a Jesús más profundamente y nos permiten ver cómo eso que el Señor nos dijo a través de sus profetas es algo que se cumplió de manera perfecta y cómo el Señor lo que hizo fue un sacrificio por una cantidad de pecadores que éramos nosotros. Nosotros no éramos nada, no teníamos nada, no merecíamos nada, pero Él por amor a nosotros murió en esa cruz. Entonces, que ese sacrificio que hizo el Señor de verdad nos sirva para cambiar, para hacer un cambio en nuestras vidas, para dejar de estar pensando en el mundo y para empezar a hacer lo correcto. Les deseo un excelente fin de semana, que Dios los bendiga y nos vemos en 8 días, si Dios quiere, para continuar con los evangelios. Un abrazo.